Los finales en videojuegos de terror muchas veces suelen venir acompañados con explicaciones confusas, ya que no te llegan a mostrar claramente cómo se culmina dicho juego de forma clara y concisa, donde incluso el mismo usuario tiene que buscar explicaciones en el internet con el fin de llegar a entender qué fue lo que realmente ocurrió en la entrega que había finalizado. Night in the Woods es una historia de transición a la edad adulta, muy apreciada en la comunidad indie por su narrativa. La historia termina con la protagonista, Mai Borowski, reflexionando sobre los acontecimientos del juego. Ella lucha con su salud mental y se esfuerza por afrontar las importantes decisiones que debe tomar tras abandonar la universidad. Lamentablemente no hay un final conciso y perfecto que permita al jugador saber qué será exactamente de Mai y sus amigos. En cambio, deja a los jugadores con una sensación solemne pero esperanzadora al reflexionar sobre los consejos que les da Mai. En The Park, el juego de terror psicológico en primera persona de Funcom de 2015, juegas como Lorraine, una madre soltera que busca a su hijo Callum en un parque de atracciones abandonado, pero lo que el jugador descubre a lo largo de la experiencia es mucho más complejo, con flashbacks de terapias de choque y alusiones a ansiolíticos. Queda claro que Lorraine sufre numerosos problemas de salud mental tras la muerte del padre de Callum. Al final del juego, Lorraine encuentra a Callum tras completar varias vueltas por su casa, al estilo de Silent Hills PT. Este yace inconsciente sobre una mesa y detrás de ella se encuentra uno de los antagonistas del juego, el Boogeyman. Este guía a Lorraine para que apuñale a Callum con un picahielos, pero al final desaparece y ella decide seguir adelante con el asesinato. Aunque parezca que Lorraine literalmente mató a su hijo, en realidad es simbólico. Se culpa a sí misma por su muerte. Lorraine estaba fuertemente medicada debido a su depresión y ansiedad, incapaz de cuidar al hijo que no estaba preparada para criar. Su negligencia provocó la desaparición y la muerte de Callum. En su mente, ella fue quien mató a Callum. Coma es un juego para navegador que sigue un personaje llamado Pete. Comienza a ser una casa con mensajes crípticos escritos en las paredes, como este mundo es una mentira, y toca la campana. Al salir de la casa te encuentras con un pájaro afuera. A lo largo del juego, recibes consejos, pistas y fragmentos de historias del pájaro y otros personajes. El único problema es que no hay forma de saber en quién confiar. El juego sigue dejando pistas sobre un timbre, o campana de la campana, mientras lleva al personaje a través de oscuros paisajes oníricos. Al final de la partida, el jugador finalmente llega al timbre y tiene la opción de tocarlo. Al tocar el timbre, el pájaro te dice que te verá pronto. Entonces, ¿qué sucedió realmente? La mejor explicación es que Pete está en coma. El pájaro es su guía en su viaje al más allá. Hay pruebas de ello dispersas por todo el juego con las referencias a la campana. El sonido de una campana se asocia con la muerte, y dado que Pete asciende al final del juego, es seguro asumir que va camino al cielo, tras haber recorrido el espacio entre la vida y la muerte. V6 es uno de los muchos juegos inspirados en Silent Hills PT, donde el jugador recorre una casa en constante cambio mientras eventos del pasado resurgen para atormentar al protagonista Dwayne. Si bien la trama parece más sencilla, al más puro estilo del terror psicológico, al examinarla con más detenimiento, hay mucho que cuestionar. A medida que se desarrollan los acontecimientos, se hace evidente que Dwayne podría tener más que ver con las tragedias de lo que parece a primera vista. Con un protagonista adicto poco confiable y dos finales diferentes, no se sabe con certeza si los enemigos son reales o producto de la perturbada psique de Dwayne. En 2016, Night School Studio lanzó su primer juego, Oxenfree, un juego original y visualmente impactante. A lo largo de Oxenfree, nuestra protagonista Alex desencadena múltiples eventos según las opciones de diálogo elegidas por el jugador. Hay numerosos finales alternativos, aunque ninguno aclara mucho lo sucedido. El juego termina, la cámara falla y el diálogo muestra a nuestro personaje reiniciando la misma historia. Una vez finalizada la primera partida, el menú principal deja de mostrar la opción de una nueva partida, solo muestra continuar la línea temporal. Oxenfree no es precisamente un juego superable en el sentido tradicional de la palabra. Elijas el camino que elijas, incluso con el inusual final de tienda. Alex siempre permanece atrapado en un bucle temporal, dado que Alex fue a la isla de Edward en primer lugar. Independientemente de cómo se desarrolle la historia, nunca podrá irse. La única forma de superar el juego sería no ir nunca a la isla, pero como el juego comienza en un ferry que va a la isla de Edward, el jugador no tiene más opción que dejar a Alex varado en un bucle sin fin, igual que los espíritus que perturbaste al abrir una grieta, y ahora que estás atrapado allí, te convertirás en una nave que un espíritu pilotará. El juego de terror independiente Close Your Eyes se ambienta en la Tierra en el año 2057. Tu personaje se encuentra en los laboratorios View,
donde se le instruye a cerrar los ojos si se topa con alguna cáscara y se le enseñan las funciones humanas básicas. La premisa parece bastante simple, pero los extraños paisajes oníricos y el simbolismo que se encuentra a lo largo del juego sugieren algo más. A lo largo de Close Your Eyes, descubres que el robot blanco y negro ha estado intentando ayudarte todo el tiempo y que tú, el jugador, estás conectado de alguna manera con él. Al final puedes decidir entre intentar salvar a las cáscaras, ayudar al robot blanco y negro, ver cómo se agota el tiempo o volver por la puerta por la que entraste. Y aunque pueden haber 4 finales posibles, todos significan lo mismo. La Tierra, tal como la conocías, ya ha sido destruida por la Quinta Guerra Mundial. Los laboratorios View son unas instalaciones subterráneas dedicadas a crear humanos capaces de resistir al holocausto nuclear exterior. Para sobrevivir, todos deben cerrar los ojos ante los horrores del pasado y las consecuencias de lo que costó estabilizar a la humanidad. The Vanishing of Ethan Carter es un simulador de caminata de terror y misterio que sigue al detective Próspero mientras investiga la desaparición de Ethan y el extraño destino del resto del pueblo. Los jugadores pueden comunicarse con los muertos usando habilidades sobrenaturales que revelan secretos aún más trágicos. Un final ambiguo es algo que los desarrolladores buscaron para que la experiencia fuera más personal para el jugador. ¿A quién o qué representa Paul Próspero? ¿Y hasta qué punto los eventos del juego son reales? Han sido temas de gran debate entre los fans. En Inside, juegas como un morrillo sin nombre, al igual que en Limbo. En un paisaje extraño y desolador, encontrarás numerosos experimentos humanos entre los muros de los grandes edificios. Al final del juego, nuestro personaje se fusiona con otras víctimas de la experimentación humana para convertirse en una gigantesca masa de extremidades y carne. Y sí, es tan inquietante como suena. Para cuando la masa logra atravesar los muros de las instalaciones y rodar colina abajo hasta la orilla del lago, nuestro protagonista, en su nueva forma de masa, simplemente se queda sentado allí y el juego termina. Esto haría parecer que Inside es otro juego abierto creado por este talentoso grupo de desarrolladores, pero al completar algunas tareas, se activa un final secreto y nuestro protagonista regresa a un campo de maíz por el que vagó al principio del juego. Al entrar en un búnker secreto subterráneo, el jugador activa un interruptor y el niño se queda inerte, como los cuerpos sin mente que controlabas antes. Y este final secreto explica que el personaje del jugador fue uno de los cuerpos sin mente y sin vida desde el principio, y la única razón por la que pudo hacer algo fue porque nosotros, los jugadores, usábamos un casco de control mental para controlarlo. Alan Wake es un juego sobre un escritor con dificultades y su esposa, quienes terminan atrapados en algo llamado el lugar oscuro. A lo largo del juego, Alan se da cuenta de que existe una conexión entre su escritura y los sucesos sobrenaturales que suceden a su alrededor. Lo que ha escrito aparentemente sin recordarlo, se está haciendo realidad. Al final del juego, Alan finalmente termina su libro, moldeando los acontecimientos para que su esposa quede libre. Sin embargo, también se da cuenta de que debe dar algo a cambio, por lo que queda atrapado en el lugar oscuro para siempre. Y ese podría haber sido el final, pero un escenario DLC muestra que Alan aún podría tener una oportunidad de escapar. Para salir del lugar oscuro, el Alan racional debe recuperar el control del Alan irracional, sea lo que sea que eso signifique. ¿Estaba todo esto en su cabeza entonces? ¿Era el lugar oscuro quizás solo una elaborada metáfora de la enfermedad mental? El juego aborda problemas de salud mental constantemente, así que podría hacerlo. Aún así hay esperanza. El juego de terror psicológico Layers of Fear, lanzado en 2016, destacó desde su lanzamiento gracias a sus ingeniosos sustos y su compleja narrativa. Gran parte de lo que ocurre en el juego es simbólico y gira en torno a la representación artística. En Layers of Fear, juegas como un artista cuya musa, o sea su esposa, ha sufrido graves quemaduras. Debido a esto no puede pintar las obras maestras que una vez creó y se encuentra enfadado con todos los que lo rodean. Usar el alcohol como mecanismo de defensa lo convierte en un narrador poco fiable. A menudo no queda claro qué sucede realmente en esta casa y que es simplemente una construcción de una mente inestable. A lo largo del juego, ciertas decisiones que tomes influirán en cuál de los 3 finales obtendrás. Cada final está representado por la pintura final que el jugador ha ido creando a lo largo de la historia, que puede ser un autorretrato, un retrato familiar o un retrato de su esposa. En el final de la esposa, el pintor se encuentra atrapado en un bucle sin fin, condenado a repetir el mismo ciclo. No está satisfecho con el cuadro de su difunta esposa, pues siempre ve sus cicatrices en lugar de su belleza. En el final del retrato familiar, el pintor se da cuenta de que su comportamiento ha aislado a quienes más quería y quema los cuadros, se quema a sí mismo y quema la casa. En el final del autorretrato, el pintor decide que su comportamiento fue necesario para convertirse en un gran artista y celebra su ingenio exhibiendo su obra maestra.
A Dark Place es un juego único en muchos sentidos, producido por Ser Studios y con constantes actualizaciones del propio desarrollador. El juego ofrece una pesadilla con la que cualquier jugador se sentirá identificado. En A Dark Place se te presenta un juego aparentemente simple con gráficos bajos, con rompecabezas e instrucciones relativamente fáciles. Sin embargo, a medida que te adentras en el juego, comienzan a suceder cosas más extrañas. El juego toma el control de la computadora del jugador, simulando fallos, virus y algo parecido a un espíritu que lo posee. Parte del verdadero terror en A Dark Place reside simplemente en que el jugador no está completamente seguro de que su computadora no esté infectada con malware. A Dark Place tiene numerosos finales, incluyendo finales buenos, malos, reales y falsos, pero la verdad al interpretar el juego reside en comprender que no importa cuál sea el final, hagas lo que hagas, el desarrollador del juego sigue teniendo el control de todo. El desarrollador edita el juego mientras el jugador lo juega, congelando su control y mostrando un vistazo tras bambalinas, y al final, sin importar el final que se obtenga, se descubre que nada dependía de él. El desarrollador siempre tendrá el control. Fatal Frame 2 sigue a Mio y Maya, dos hermanas gemelas que se encuentran repentinamente atrapadas en una aldea oscura y misteriosa, repleta de peligrosos espíritus y fantasmas. Tras recorrer la zona y aprender más sobre sus orígenes, las gemelas descubren que la aldea Minakami está construida sobre un abismo infernal, que solo puede controlarse mediante un violento ritual en el que dos gemelas deben matarse mutuamente para mantener el equilibrio. Aunque parece probable que el juego termine con ambas rompiendo el ritual, esto no es una garantía, ya que el juego cuenta con numerosos finales, incluyendo uno particularmente desgarrador que solo se añadió en la remasterización para Wii. En este final Mio casi lleva a cabo el ritual, pero duda en el último segundo, solo para que su hermana Mayu empiece a reírse a carcajadas mientras rodea el cuello de Mio con la mano. La imagen final de Mayu acariciando el cabello de su hermana fallecida es una imagen inquietante que nadie que haya jugado el juego podrá olvidar jamás. En Hello Neighbor de 2018, juegas como un niño que ve a su vecino de enfrente participando en actividades siniestras. Una habitación secreta con la foto familiar del vecino, carteles de la desaparición de un niño y una niña, y un accidente de coche en una escena de pesadilla nos dan la trama. El vecino perdió a su esposa en un accidente de coche. Casi al mismo tiempo su hijo y su hija desaparecieron. Para afrontar la pérdida de su familia, el vecino ha estado secuestrando niños y reteniéndolos en su sótano para intentar llenar el vacío que dejaron sus hijos desaparecidos. En el segundo acto, el personaje del jugador cae víctima del vecino y queda encerrado en el sótano, pero al llegar al tercer acto, vemos que la casa del vecino está en ruinas. Al regresar a la casa en medio de una pesadilla, nos vemos obligados a afrontar nuestros miedos sobre el vecino y lo que ocurrió mientras estábamos encerrados en el sótano. Las sombras representan los miedos del jugador y finalmente logramos derrotar al vecino y superar nuestros miedos. Lamentablemente no puede decirse lo mismo del vecino que, incapaz de afrontar la pérdida de su familia y sus propios crímenes, se queda encerrado para siempre en una habitación con el miedo llamando a la puerta. En Limbo, juegas como un niño sin nombre que despierta en un bosque. A medida que avanzas por el entorno te encuentras con pocas personas. El juego carece de diálogos, tiene una banda sonora minimalista y carece de opción multijugador. Además, el final lo deja completamente abierto. La escasa historia que nos proporciona Playdead nos informa que el niño inseguro del destino de su hermana entra en el limbo. La niña que encontramos al final del juego es claramente la hermana del morrío, pero lo más importante es dónde la encontramos. La pantalla de carga del Limbo muestra la misma casa del árbol bajo la que vemos a la hermana al final del juego, pero en la pantalla del menú, la escalera que conduce a la casa del árbol está rota. Debajo de la escalera hay una forma irregular con moscas zumbando a su alrededor. Parece que la hermana de nuestro protagonista está en el limbo porque se cayó de la escalera y murió. El chico, en un intento por recuperarla, se aventura en el limbo. Al final encuentra a su hermana sentada bajo la misma casa del árbol con la escalera ya reparada. Sin embargo, su reacción nerviosa al volver a ver a su hermano sugiere que quizás su muerte no fue tan accidental como pensábamos, y es que el chico ahora está atrapado en esta pesadilla para expiar el asesinato de su hermana. Al principio de Amnesia Justin, una breve historia extra de Amnesia de Dark Descent, los jugadores se encontrarán atrapados en una especie de celda oscura y lúgubre, con el único ruido de la voz que resuena a través del altavoz cercano, mientras la voz se burla de los jugadores antes de ofrecerles un breve vistazo del viaje de pesadilla que les espera. Finalmente son liberados y se ven obligados a resolver un montón de complicados rompecabezas y acertijos para acceder a cada nueva zona. Tras evitar a los tres pretendientes que recorren el mapa sin parar para cazar a Justin, algo extraño comienza a suceder. El
protagonista empieza a hablar consigo mismo, con la misma voz que había escuchado antes. Resulta que, en lugar de ser un juego sádico organizado por alguien más, la prueba era una prueba de Justin para determinar si aún sentía compasión o miedo. La frase "esta ha sido la mejor hasta ahora" sugiere que esta no ha sido la única prueba retorcida de Justin, lo cual es la guinda de este ya de por sí aterrador final. El juego de terror independiente de 2017, Little Nightmares, dejó a los jugadores atónitos con su singular estilo artístico y sus terroríficos antagonistas. Sin embargo, el final confundió a muchos, aunque aún existe debate. La teoría más aceptada ha sido apoyada por múltiples teóricos de juegos. Hacia el final de Little Nightmares, Six entra en la casa de la dama. La dama tiene varios cuadros en sus paredes, uno de los cuales representa a 5 mujeres, 4 de las cuales están envueltas en la oscuridad. Dado que en este cuadro indica que la dama, la actual líder de las Houses, tuvo 4 predecesoras, podemos asumir que la dama es 5, y esto convertiría a Six en la próxima dama. La responsabilidad de gobernar las Houses se transmite de madre a hija, como lo demuestra el cuadro de Six y la dama encontrado en el dormitorio de esta. Por ello, Six es la siguiente en la sucesión al trono, pero Six se rebela contra la norma en las Houses. Con la dama atormentada por la vanidad, Six usa el único espejo intacto para aturdirla y así poder beber su sangre y obtener su poder. Aunque esto pone a Six al mando de las Houses, en lugar de eso, camina por el comedor, mata a los invitados de las Houses y sale a la luz del sol, poniendo fin al ciclo en ese instante. Bloodborne es un juego de fantasía oscura gótica con múltiples finales, aunque no tantos como otros títulos, cada uno igual de bueno. En la primera opción, German matando al cazador del jugador es una metáfora del anciano guerrero que lo despierta de un sueño. Sin embargo, aún es discutible si el sueño del cazador es realmente el sueño del que despiertas al mundo real, o viceversa. La segunda opción es que el jugador se niegue a entregar su vida, y luche y mate a German. Este camino da pistas sobre la verdadera naturaleza del sueño. Finalmente, el final secreto es quizás el más ambiguo de todos. El jugador primero gana una batalla épica contra la presencia lunar, y luego observa a la muñeca sencilla hablando con un gran niño. Los fans de Bloodborne aún debaten qué significa que el protagonista ocupa el lugar de la presencia lunar. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos finales en videojuegos de horror? ¿Cuáles de estos se te hicieron los más confusos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.